Entonces, díganme si pueden ver todos la pantalla sin mayores problemas técnicos. Sí, doctor, se ve bien. Muy bien. Se ve, doctor. Entonces, hemos llamado a este coloquio lo hemos llamado ¿Cómo citar las obras de Platón y Aristóteles? Ese es el título de nuestro coloquio y es un webinar abierto desde este momento para que todos, tanto compañeros de la carrera de filosofía y de otras carreras y del público en general de la sociedad puedan participar y hacer sus preguntas. Bueno, entonces nos interesa saber cómo manejar estas obras de Platón y Aristóteles que nos han llegado al día de hoy, hasta el día de hoy, y saber el funcionamiento técnico de este material. Déjenme que cambie. Ahí está. Entonces, tenemos, ese es el título. Nos interesa saber cuál es el proceso de transmisión, de edición y de citación de este material. El día de hoy veremos básicamente la transmisión de las obras de Platón, 3 puntos, la transmisión de las obras de Platón y Aristóteles, cómo se hace la edición moderna actual de las obras de ambos pensadores y finalmente cómo citamos sus obras. Es importante conocer estos 3 aspectos para poder entender por qué citamos así o así las obras respectivas. Veamos el primer punto, la transmisión de las obras de Platón y Aristóteles. Ustedes recordarán que la filosofía antigua, la filosofía de los griegos, los romanos y otros pueblos de la antigüedad están transmitidas no en libros, ni en textos, ni en papers, ni en ensayos, ni en ebooks, ni en documentos digitales como hoy en día, como podemos agarrar, tal como hoy hacemos, agarramos un celular y tenemos el gusto de leer una obra en un celular, una computadora o en una biblioteca. Esto no sucede. Leemos los libros, conocemos a través de papiros. Ahí podemos observar, se trata de una fotografía reconstruida de lo que habría sido la biblioteca, una biblioteca de la antigüedad. Y miren, está el sujeto, el encargado, el bibliotecario, con unos papiros enrollados y tiene una especie ahí de marca, como una especie de, cuando uno compra un producto, digamos un producto, un par de calzados o un vestido, tiene una marca, ¿no? Entonces, bueno, esto viene de la antigüedad, se colocaba digamos, en ese elemento complementario, se colocaba el nombre de la obra y su ubicación. Entonces, tenemos las obras de los antiguos que nos llegan a través de papiros que los leemos, no como leemos hoy en día los libros, los tenemos que desenrollar a los costados y hacer una lectura muchas veces de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, y luego evoluciona de izquierda a derecha, como hoy en día, ¿no? Y se vuelven a enrollar. Esto es entonces la forma en la cómo se leía, se trabajaba, se escribía, se dejaba el legado de las escritas. Podemos observar aquí en una fotografía, por ejemplo, un papiro que ha sido conservado en mal estado, pero algunas cosas hemos podido rescatar de la obra de Platón, del Fedón de Platón, y encontramos a mano derecha, fíjense ustedes ahí, podemos encontrar una transcripción de cómo podría haber, de qué es más o menos lo que dice ese papiro. Fíjense, son más de 2500 años desde la antigüedad hasta el día de hoy, y por tanto, mucho tiempo, el papiro, hemos hablado de esto en otra conferencia, tiene un tiempo de duración química y luego viene el proceso lento de desintegración y de pérdida del material de la unidad bibliográfica. Por tanto, necesitamos tener conciencia de este fenómeno para ver cómo se transmite, cómo pasa de generación a generación las obras de Platón y Aristóteles. Resumiendo, tenemos el primer material, el papiro, que tiene su álgido, su momento de esplendor en la antigüedad. Hasta el siglo II, III aparece el pergamino, que es un material más resistente, que se puede escribir adelante y atrás, el papiro solamente de una cara, acá es anverso y reverso. Y finalmente llegamos al siglo VIII, IX, X y aparece en la época ya entrada a la época medieval, aparece lo que se llaman los códex, códex en latín, códices en el plural, de ahí viene la palabra códice, aparecen estas hojas antiguas en las que ya tienen la forma del libro actual como lo leemos. Entonces aquí observamos un códex, miren, un libro antiguo con una tapa dura y una serie con unos cerrojos ahí, tiene un candado, ¿no? Y tenemos entonces a mano derecha cuántas columnas, fíjense,
¿Cuántas columnas puede usted ver ahí, Natalia, en cada página? 3, doctor. 3, ¿no? Mire, aquí está una, la otra y la tercera. Y eso encontramos en las 2 páginas. 3 columnas, ¿no? Quiere decir que se tratan de libros grandes. Fíjese ahí usted, Daniela. ¿Qué observa Daniel en la fotografía? Bueno, una persona escribiendo, ¿no? En este tipo de documentos. ¿Qué tamaño le calcula Daniela a esa hoja en la que escribe? No sé, tal vez como 2 cartas, pero a la horizontal. Así es, casi como los planos de arquitectura, ¿no? Que son bastante grandes. Entonces, fíjense, nos encontramos con un fenómeno en la época llamada medieval, porque las obras de Aristóteles y Platón en pergaminos y en papiros desaparecen. Muy pocas nos han quedado hasta el día de hoy. Tenemos prácticamente un porcentaje mínimo de lo que habrían sido las obras escritas en esos materiales, en esos soportes. Nos encontramos en una época en que las obras de los antiguos son copiados por los llamados copistas. Los copistas son monjes en el Imperio Bizantino, en la actual Turquía, en Istambul, que fue la capital del Imperio Bizantino. No olviden que Roma se dividió en Roma de Oriente y Roma de Occidente, Occidente con su capital Roma y Occidente con su capital en Bizancio, en el antiguo Bizancio, actual Istambul, ¿no? Entonces, ahí copiaron los monjes bizantinos las obras de la antigüedad, copiaban y fíjense, al copiar, evidentemente surgen una serie, en el siglo IX surgen nuevas reglas de transcripción. Ustedes recordarán, hablamos de esto, en la antigüedad no hay minúsculas, solamente hay mayúsculas, no hay separación de las mayúsculas, de las palabras, es todo es algo así como un relleno y de letras que permite contener en un soporte como el papiro o el pergamino una cantidad de oraciones de letra. Entonces, en el siglo IX aparecen en la época medieval, con la aparición también el desarrollo de los códices, aparece la posibilidad de copiar y de dar una frescura, mayor respiro y aire a la lectura. Aparecen nuevas reglas de transcripción, pero pasamos entonces de un sistema de transcripción de escritura, sin espacios, sin minúsculas y solo con mayúsculas, a un sistema de transcripción donde hay mayúsculas, hay minúsculas y hay espacios. Y esto, por las características del griego antiguo, genera una serie de fenómenos como son la introducción, como dijimos, de la mayúscula, sea la puntuación, da como lugar un fenómeno, el origen de los errores y las ambigüedades, ¿no? Porque en el griego hay una serie de signos que permiten distinguir una palabra de otra según se coloque una especie de comita encima de la palabra, que sea una coma al revés o una coma normal. Eso puede cambiar el sentido de la palabra. Bueno, las obras de Platón y Aristóteles entonces se transmiten a través de estos soportes como el papiro, el pergamino y el códex, y para la aparición de estas nuevas reglas de transcripción, lo cual genera una serie de problemas de corte filológico. Fíjense, tenemos aquí un ejemplo de un manuscrito copiado por estos monjes y que además trae un comentario. Acá en el centro tenemos el texto copiado, es un texto copiado en esas hojas largas, y al lado, estas líneas que encontramos a mano derecha son los comentarios, que en latín se llama escolia, los escolios, es decir, los comentarios, las anotaciones del copista o de algún autor, pero que no corresponden al texto original. El texto está en griego y al lado están los escolios. Este manuscrito copiado en códices se llama Boldeanus Clarkianus, ¿no? Y que está en la biblioteca de Oxford del 895. Miren, hace muchísimo tiempo. Bueno, y se intenta recuperar su contenido, qué es lo que se dice ahí adentro. Si revisamos la transmisión de las obras de los antiguos filósofos en papiros y pergaminos, ¿no? Donde no hay mayúsculas, solo hay minúsculas y todos van juntos sin separación, fíjense lo que sucede con filósofos como Platón y Aristóteles. Sus obras en papiros y pergaminos en la época precristiana, apenas del 100%
Mire, Carolina, ¿cuánto está de Aristóteles y Platón? ¿Cuánto de porcentaje puede leer usted ahí? Bueno, de Platón es 6,4 ¿Correcto? y mm, Y ay, Aristóteles, espera que no, Aristóteles está con 6,3. 6,3. Ahora mire, avancemos en el tiempo, Carolina. Nos vamos al siglo I y III, también con papiros y pergaminos, y encontramos más copias. ¿Cuánto porcentaje para Platón y Aristóteles? Para Aristóteles 79,2 y Platón 87,8. Mire qué cantidad, ¿no? Impresionante, de 6 a 87. Quiere decir que las copias más que se han conservado en mayor cantidad son las del siglo I al III. Pero Carolina, en el siglo IV y en el V, ¿qué sucede? Vuelven a bajar. Ujú. Entonces, mire, la disminución es increíble. Y en el siglo VI y en el VII, Carolina, ¿cuál es el fenómeno? Eh, para Aristóteles ya no hay escrituras y Platón solo en el siglo sexto es 1,2 y en el séptimo ya no. Así es. Entonces, si tenemos una obra de Platón y Aristóteles que ha sido copiada en la época precristiana, es una obra más cercana al original. La del siglo I a III después de la cristiana, de la era cristiana, es una copia que puede tener errores, pero con una cantidad porcentual más amplia, mucho más beneficiosa que las del anterior, de siglos anteriores. Y los siglos posteriores son de un descenso vertiginoso. Veamos qué sucede con la aparición de los códices y con la aparición, la copia de estos documentos con letras en minúsculas y con separaciones, pero ya no en pergaminos y papiros, repito, en códices. ¿Qué sucede entonces entre los siglos 9 y 10 con la obra de Aristóteles y con la obra de Platón? Vanessa, ¿qué sucede? Eh, aló, doctor. Adelante, sí, adelante, Vanessa. Perdón, ¿cuál es la pregunta? ¿Qué sucede entre los siglos 9 y 10 con la obra de Platón y Aristóteles? Fíjese las cantidades, los porcentajes. Ya. Bueno, Mire, en el siglo IX, las obras de Aristóteles se incrementan en comparación al siglo X y en el caso de Platón, se mantienen la cantidad, el porcentaje, sí. pero son mínimos, ¿no? En comparación con los anteriores siglos es 0,2, 0,8, mire, es mínimo. ¿Qué sucede entonces, Alex, cuando observamos, Alex, si observamos Platón y Aristóteles desde el siglo XIII hasta el siglo XVI, ¿qué observamos, Alex, con Aristóteles y Platón? Que ha habido un incremento sustancial a partir del siglo IX, que ya estaban casi desapareciendo, ¿no? Ujú. La cuestión del porcentaje. Mire, Alex, ¿de qué siglos no poseemos datos? Del siglo VIII, si no me equivoco, habíamos visto en el anterior cuadro. Aquí, así es. Séptimo, tenemos el 10, el 9, el octavo, Sí, y hasta ahí ya entonces, está un poco por. sí. ¿Cuál es el siglo más? Mire, el siglo quinto, ¿no? Alex, mire cuánto es de Platón y Aristóteles. 53,7, sin Y 43. El Aristóteles siglo quinto, 43,1. es la 15, época, el bueno. siglo XIV, así es, 14 y 15, ¿no? Miren, ¿por qué creen que el siglo XIV y XV es un siglo donde tenemos más copias en códices? ¿Qué cree? ¿Qué cree usted, Amalia? ¿Qué sospecha? ¿Qué sospecha usted, Amalia, Sergio? ¿Qué creen que ha sucedido en estos siglos? A ver, recuerden, siglo XIV y XV en Europa. El Renacimiento quizás, doctor. La invención de la imprenta. La invención de la imprenta está un poco correcto, está en el siglo XIV.
Así es, Sí, la invención de la imprenta, Sergio. A ver, cuéntenos un poco cuál es el impacto de la imprenta. que se han podido imprimir ya en serie algunas obras, ¿no? Porque antes eran obviamente manuscritas. Habían, todo era, Así es. ese ha sido el boom, ¿no? Correcto. La época de la aparición de la imprenta y en términos históricos, políticos e culturales, intelectuales, el 400 y el 500 son las épocas de florecimiento de Florencia, aunque suena un poco un trabalenguas, de los mercaderes en Venecia, como la famosa obra del mercader. Es la época de los mecenas, de Lorenzo, de la familia de Medici, de los Medici, ¿no? Que van a financiar artistas, escritores, y va a haber una recuperación del legado de la antigüedad frente a lo que ellos consideran la época oscura y de la época del medievalismo más acérrimo de la iglesia. Entonces, es la época privilegiada del 480 y el 580. Entonces, fíjense, juntamos los documentos de Platón y Aristóteles en códices y mucho más antes en pergaminos y mucho más antes en papiros, muy pocos conservados, y encontramos que el panorama ha sido este. Las obras han sido transmitidas de copias en copias con todos los errores al copiar, porque no es lo mismo fotocopiar. Uno va a fotocopia y tiene el original casi en la fotocopia, solo que no es el original, el papel, y probablemente incluso hoy en día uno puede sacar una copia a colores. Bueno, no esa es la época, no es el caso de la época antigua, se copia y lo copia el ser humano con su mano y cometen errores. Entonces tenemos que juntar todo ese material, ver en el siglo antes de Cristo si había una copia de una obra de Platón, ver cómo se copió más tarde y más adelante. Y entonces tenemos solo de una obra de Platón, por ejemplo, de la Apología, diferentes copias de diferentes siglos. Y hay que comparar todas las copias para poder saber dónde se han dado los posibles errores, los posibles malos entendidos, los problemas de transmisión. Entonces, hasta ahí los problemas, el tema de la transmisión. Ahora pasemos a la edición moderna. Ya tenemos este panorama. ¿Cómo hacemos ahora, hoy en día, cómo sabemos que una obra de Platón como la Apología, la República o la Metafísica de Aristóteles, cómo podemos tener fe, confianza de que han sido, de que esas obras, como hoy las encontramos en su idioma original, reflejan la autenticidad, ¿no? La fidelidad, la autenticidad de lo que habrían sido hace 2500 años atrás? Entonces, ya hemos dicho, tenemos que revisar todo ese proceso de transmisión de la obra. Para resumirlo, ¿cómo funciona este proceso de transmisión? Miren, el primer paso es concentrémonos en un caso específico, el Fedón de Platón, ¿no? Ya vamos a ver inmediatamente las líneas del 83b, 4 a la 7, son 4 líneas a través, dice, de 23 siglos de historia. Entonces, primero veamos cómo funciona esto. Tomamos entonces el papiro, si es que existe, que contiene este pasaje más antiguo que existe de Platón en un papiro. Entonces encontramos un papiro, ¿no? Antes de Cristo, del siglo III antes de Cristo, una copia de papiro. Y ahí en esta línea, no sé si pueden observar, está como resaltado con color blanco frente a lo que está al lado negro, está resaltado un poco. Es este pedazo el que nos interesa analizar. Tenemos entonces la copia del papiro, más o menos ahí conservado, y establecemos entonces la antigüedad. Es el papiro, la copia de papiro más antigua sobre este solo pasaje, nada más, sobre 4 líneas. No estamos hablando de todo el Fedón, de todo el diálogo, solamente de 4 líneas. Veamos entonces cuál es el siguiente paso. En el siguiente paso, tomamos esas líneas y el editor, el filólogo, el que es experto en griego, latín y en antigüedad, tiene que hacer una transcripción a través de instrumentos de lectura, puede ser directa o puede ser a través de microscopio biocular. Hay una serie de tecnologías hoy en día, pero si se puede leer el papiro, hay que hacer una transcripción de qué es lo que contiene el papiro. Entonces, una vez hecho la transcripción, colocamos entre corchetes, como dice aquí, ¿no? Corchetes, colocamos aquellos pasajes en los que no hay información, son lagunas, pero asumimos que puede haber dicho esto por la coherencia, es decir, el que domina el griego puede saber más o menos qué dice. Es como si yo aquí dice paso 2, le quito la S. ¿Qué puede significar? Paco 2, Pao 2,
lo más próximo es paso, entonces le coloco una S como una hipótesis de conjetura de lo que pudo haber dicho, ¿no? Entonces, si volvemos atrás, no encontramos acá, hay un vacío y para complementar ese vacío, el filólogo, el editor, completa ese vacío y ya eso es su trabajo. Entonces, ya aquí tenemos un nivel de mediación desde construcción. El tercer paso para la edición es tomar el mismo pasaje de Fedón, pero no ya en un pergamino o en un papiro, sino en un códice, en un manuscrito medieval que ha copiado en algún momento esos documentos antiguos. Y encontramos en este caso, el de Fedón, ¿no? El mismo pasaje en un manuscrito medieval que data más o menos del 895 después de Cristo. Miren, muchísimos siglos, casi 13 siglos después. Y lo que está subrayado con blanco es la copia, es decir, es el pasaje que nos interesa de Platón y que debió haber sido copiado. Entonces ya tenemos para poder contrastar el códice, el pergamino y el papiro. En este caso, códice y pergamino. El siguiente paso es hacer lo siguiente. Teníamos del 895 un códice medieval, pero se da un fenómeno en el siglo XVI, más o menos en el 1500, 1520, 30, un editor, un librero, un tipo que tenía su librería y vendía libros y editaba, porque al mismo tiempo era editor, llamado Henri Etienne, un francés en París, editó las obras de Platón. Fue el primer editor de las obras de Platón ¿no? Por el 1574 en París, editó las obras de Platón del griego, es decir, quiere decir que este señor y sus intelectuales de la época tuvieron que haber visto los papiros, los pergaminos, si es que hubieron, y también las copias medievales, y esta es la primera edición moderna del texto de Platón. Entonces, ¿cuál es la novedad? Este editor, Enricus Stephanus, en latín, Henri Etienne, lo que hace es colocar en la columna izquierda el texto de Platón y en la columna derecha una traducción latina, es decir, en latín, de la misma obra de Platón. Entonces encontramos, fíjense, remarcado con ese color medio blanco, el pasaje del Fedón de Platón que estábamos hablando y al lado la traducción en latín, ¿no? Entonces tiene esta ventaja. Esto es una edición importantísima a tomar en cuenta. Y al lado encontramos algunos apuntes del editor, acá en una columna muy pequeña, pero lo que importa es columna izquierda, columna derecha. Texto griego, traducción latina. El siguiente paso es el siguiente. Una vez que hemos entonces visto el texto en griego, en pergamino, hemos hecho la copia, la transcripción del contenido, lo hemos comparado con un manuscrito medieval del 895 y lo hemos comparado con la edición de Enricus Stephanus de 1575, entonces estamos hoy en día en condiciones de establecer un texto que además, miren, ya no trae solamente el mayúsculas, trae las minúsculas, un texto hecho por un filólogo, por un experto, en este caso es de este Strahan de 1995, en la famosa edición clásica de Oxford de los textos de Platón, ¿no? Entonces tenemos el pasaje del Fedón transcrito acá, miren, ya editado por el editor, ¿no? Y abajo acompaña lo que se llama el aparato crítico. El aparato crítico es acá abajo, no es un pie de página, es un señalamiento del editor con una serie de abreviaciones que lo entiende el que maneja esto o tiene un diccionario de edición de textos griegos, donde él registra las variantes. Por ejemplo, miren, dice acá B4, significa la línea 4. No sé si pueden ver acá la línea 4. Esta es la 5, la línea 5 está acá. Luego viene la 6, la 7. Solo se coloca la línea 5, la línea 10, la línea 15, la línea 20. Solo se enumera esas líneas, ¿no? Entonces la 5, la 4 está arriba. Y en la 4 encontramos esta palabra en griego, taute, te, lysei, oyo, mene. Entonces la palabra y dice B4, 4 se refiere a esto, dice pero si revisamos las variantes en jámblico es de o sea, falta esa delta. Y si revisamos en otro documento es una D.
Entonces, fíjense, está señalando las variantes que ha encontrado en los diferentes documentos. TB, W lambda, PQB son referencias a documentos, a copias en papiros, en códices o en otro tipo de, ¿no? En otros documentos que testifican variantes de esta misma palabra Si revisamos la B6, fíjense, donde dice utos apegetaiton hedonon te kai epithemion kai lipon. En la palabra epithemion, aquí está registrado así, epithemion kai lipon, ¿no? Si revisamos estos otros documentos, ¿no? De iámblico, se registra lipon, kai epithemion, o sea, al revés, primero lipon y luego kai epithemion, ¿no? Entonces ahí hay una variante en otra copia. El editor está registrando las variantes. Y en B7, kaifobon kath oson dynatai. Entonces, kaifobon es lo que importa, kaifobon. Y encontramos que es una agregación que aparece en otros documentos. Entonces, fíjense, el editor, Strahan, en 1995, prácticamente hace pocos años, ya conoce la transmisión del texto griego del Fedón, solo de ese pedacito, y otra, ¿no? Y si aplican la idea a toda la obra de Platón, al Fedón y a todas sus obras, es el mismo fenómeno. Pero hablando de este pedacito, conoce la transmisión del texto en pergamino, en papiro, en pergamino, en códice medieval y con la edición de Enrico Estéfanos. Entonces puede otorgarnos una edición consultando todas esas variantes y además tiene que conocer de paleografía, ¿no? Transmisión de documentos antiguos. Bueno, son una serie de ciencias que están envueltas, pero nos interesa que eso nos da el editor. Finalmente, miren, encontramos una traducción ya en inglés y en español. Nosotros leemos por lo general traducciones porque el original está en griego y vemos una traducción del pasaje en inglés y yo he colado aquí una traducción en español de la editorial Griedos. ¿Qué dice ese pasaje del Fedón? Háganos el favor de leer acá, Amalia. ¿Qué dice? Desde así. E invisible. Así que, como no piensa que deba oponerse a tal liberación, el alma, muy en verdad propia de un filósofo, se aparta. Así, de los placeres y pasiones y pesares y terrores, en todo lo que es capaz, reflexionando que... Y hasta ahí llega, ¿no? Entonces, fíjense, eso es lo que dice este texto, eso es lo que dice este texto, este pedacito del Fedón dice solamente eso, de que el filósofo se aparta de los placeres y pasiones y pesares y tesores. Y miren que tesores está ¿no? Está entre, ¿cómo se llaman estos signos? Corchetes, ¿no? Paréntesis. Paréntesis, bueno, está entre paréntesis. Quiere decir que esto es una hipótesis conjetural del texto griego. En el propio, miren, inglés, la traducción de Gallop del 75 dice and pains y coloca un asterisco y dice bracting kaifobon, está señalando que igualmente se trata de una conjetura del editor, ¿no? Que la conjetura, ¿cuál es? Phobon, es una conjetura esta palabra phobon, que está en el 83 B7. ¿Qué significa esto? Si volvemos un poquito atrás, aquí está este kaifobon, a eso se refiere, ¿no? Si vamos mucho más atrás, veremos seguramente en el lugar las conjeturas donde aparece y donde no aparece y la serie de dificultades que puede traer introducir o no esa palabra. Por eso se coloca entre paréntesis de este tipo para poder señalar que es una conjetura textual. Bueno, entonces, ¿cómo funcionan hoy en día las principales ediciones de texto griego? Esto hemos hablado ya. Tenemos la edición alemana, la más monumental, que trae texto griego y latino únicamente. La edición Teubner, muy conocida. Hemos hablado de la edición Oxford, que trae texto griego, ¿no? Y la edición francesa, la colección Budet. Y finalmente una edición que trae texto y a veces traducción de la Loeb, famosa en los Estados Unidos. Entonces, estas, sobre todo las primeras tres, son ediciones modernas de texto griego o latino que editan filólogos expertos entendidos en el tema, que han consultado las fuentes antiguas, los pergaminos, los papiros, los códices, y se entienden con este mare magnum de dificultades y nos ofrecen un texto en griego original o latino limpio.
es decir, con todas las variantes y con toda la crítica textual que implica editar un texto. ¿Y qué tenemos nosotros si hablamos en español? Tenemos ediciones como la de la UNAM, que es la mejor, que trae el texto griego, ¿no? La UNAM muchas veces toma el texto de alguno de estos, alemán, inglés o francés, y luego ofrece al lado la traducción en español, ¿no? La UNAM de México. Y algunas veces el traductor español también es editor, quiere decir que se ha dado el trabajo de revisar igual y hacer el mismo trabajo, la misma investigación textual que los ingleses, los franceses o los alemanes. Pero no siempre es el caso, rara vez. Tenemos la editorial Gredos, que sobre todo da texto griego y latino y traducción española, pero no siempre son ediciones, son traducciones. Mucho ojo, no es lo mismo edición y traducción. Y otra cosa es edición y traducción. Ahí hay doble trabajo. Muchas veces estos textos de estas casas editoriales solo dan traducción. El texto no es de su edición propia, lo toman ya de de alguna de esas bibliotecas europeas, de esas editoras, ¿no? Y a veces también traen ambos. Y antiguamente había Alma Mater, que era una colección de autores griegos que ya no existe, que era muy buena. Si alguien quiere saber más sobre las traducciones, vea esta página web y ahí encontrará una lista de traducciones que hay de textos griegos en lengua española. Bueno, pero estas son las centrales, sobre todo la UNAM, Gredos y Alma Mater. Con eso tiene uno acceso a los textos latinos y griegos traducidos por traductores de cierta solvencia y cierto prestigio. Las principales revistas de filosofía antigua, hemos hablado también, son las norteamericanas, las inglesas, alemanas, francesas y también italianas, ¿no? En esto, la única revista, bueno, no está acá, pero la única revista, digamos, Metexis y Dianoia en México, pero estas son las revistas más importantes en el área, los journals, los donde se publican papers, lo último de lo último. Bueno, dicho eso, entonces ya tenemos los dos aspectos, la transmisión de los textos de las obras de Platón y Aristóteles, y por otro lado, la edición de esas obras con métodos modernos de filología clásica y de trabajo científico en el ámbito de los textos. Ahora veamos cómo utilizamos nosotros ese material de modo técnico, de modo concreto. Y antes me olvido, las ediciones y traducciones de Platón, porque estas de acá son las ediciones y traducciones en general, de literatura griega en general. Las ediciones modernas valen para toda la literatura griega, autores griegos, latinos, poetas, filósofos, físicos, matemáticos, etcétera, historiadores. Pero si hablamos, y también las traducciones en español, si hablamos específicamente de Platón y de Aristóteles, aquí hay que señalar que las ediciones y traducciones de Platón, la principal edición madre de las obras de Platón hoy en día moderna es esta de Barnett, el famoso Barnett, ¿se acuerdan? De la Universidad de Oxford, que es la edición inglesa estándar de texto griego. Hay edición alemana, francesa, pero la madre, la dominante hasta el día de hoy, sigue siendo nomás la de Barnett, Oxford. La francesa, la de Budet, que también encontramos algo, y la alemana, pero la de Oxford sigue siendo de referencia en el caso de Platón. En otros autores puede ser la francesa la dominante y en otros casos la alemana o así. Depende cada autor, no hay una regla general. En español, la traducción más completa de las obras de Platón, basada en estas ediciones estándares científicas con solvencia, pero buena traducción, es la de Gredos. Hay otras miles de traducciones sueltas, completas de la obra de Platón, pero una de las más completas y confiables es la de la editorial Gredos, que trae texto en español. A veces bilingüe, pero por lo general solo español, ¿no? Bueno, en el caso de Aristóteles, la mejor edición hasta el día de hoy sigue siendo igual, la Oxford, esta de los clásicos, de la Biblioteca de Escritores Clásicos de Oxford, que es estándar. Y en español, igualmente, podemos consultar la obra completa traducida por la editorial Gredos en Madrid. Esto en cuanto a Platón y Aristóteles. Ahora bien, ¿cómo utilizamos este material de modo muy práctico y concreto? ¿Cómo citamos sus obras? Este es entonces el aspecto más práctico y técnico de esta charla. En el caso de Platón, recuerden, la edición completa moderna es de este Enricus Stephanos de 1578. Recuerden bien, ¿no? Y cuando utilizamos esa edición,
¿Qué sucede? Para poder citar una obra como el Simposio de Platón, ¿no? Colocamos entonces SIMP, que es la abreviación, el número de página en Stephanus es 206 y el párrafo A, porque los párrafos en la edición de Stephanus no es como en español el párrafo de arriba, el de abajo, no, es párrafo A, párrafo B, párrafo C, y así van los párrafos construyéndose. Entonces encontramos Simposio 206A, Simposio de Platón, la página en Stephanus número 206, el párrafo A. Pero a esta edición de Enricus Stephanus, el editor, ¿no? Ahí está la tapa de Enricus Stephanus, el editor de Oxford, Barnett, el famoso Barnett, en la década 1900, mejoró la edición de Stephanus. Por eso hoy en día es la edición de consulta obligatoria estándar de texto griego. ¿Cuál es la novedad de Barnett? Barnett coloca Simposio 206 A y agrega líneas. Entonces tenemos 1 a la 3, Simposio de Platón, Stephanus número 206, párrafo A, líneas de la 1 a la 3. Los párrafos, en el caso de Platón, son A, B, C, D, E. Entonces encontraremos 206A, 206B, 206C, D y E. Vamos a encontrar entonces párrafo A, B, C y D. ¿De acuerdo? Y las líneas serán de la línea 1 a la 3, de la 1 a la 5, o de la 3 a la 6, de la 8 a la 20, dependiendo lo que queramos citar. Los títulos de los diálogos de Platón, las abreviaciones son siempre en latín, se las abrevia en latín, y para ello existe una lista. Bueno, yo les pasaré la lista, pero digamos que el documento, los documentos que hay acá son los que ofrecen los ingleses y los alemanes. Bueno. Entonces, miren, hagamos los ejercicios. Tenemos las listas, una lista de las obras de Platón con las abreviaciones en latín y su respectiva traducción al español, ¿no? Generalmente el equivalente es el nombre en español, pero en latín, pero yo lo he puesto en español porque nosotros manejamos el español. Entonces, ahí están las obras de Platón y hagamos unos cuantos ejercicios. Entonces, ya habiendo entendido el sistema de citación, veamos entonces cómo nos va David. David, mucha atención. Voy a señalar un ejercicio y usted describe según el paradigma que hemos aprendido. Adelante, David. ¿Qué significa esto? ¿Puede conectarse, David? Tal vez tiene alguna dificultad, David. En cuyo caso, Lucía. Ok. Esto sería el diálogo de Alcibíades primero, página 129, el párrafo B, líneas 4 al 6. Excelente, Lucía. Adelante, Carolina, con el siguiente. Bueno, sería Apología, página 38, párrafo E, líneas 2 y 7. Muy bien. En el siguiente, Germán. Solo que Germán no se olvide lo siguiente, y también los demás compañeros. No se olviden que es la página Stephanus, ¿sí? Página Stephanus. Solo ese detalle. Entonces, adelante, Germán, con el ejercicio número 3. Es la obra del Fedón, la página en Stephanus, página 94, párrafo C, línea del 5 hasta el 9. Excelente, Germán. Don Juan Arano, ¿qué dice el siguiente ejercicio? Don Juan, ¿puede comunicarse? Sí, doctor. Simplicio, 200. Vea bien. Vea bien. Sim.
200 no veo muy bien, 206, página 206, no veo el con rojo. Del 1 al 3. Muy bien. Solamente, don Juan, vea que no es Simplicio, el que ya hemos conocido bastante a Simplicio, es la obra Simposio, ¿no? Oh, perdón, Simposio. Simposio, mucho, ¿no? Para todos, ¿no? Miren, uno siempre se puede confundir entre Simplicio y Simposio, ¿no? Simplicio, un doxógrafo del siglo VI. Melanie Fabián, adelante con el siguiente ejercicio. ¿Qué dice acá, Melanie? Protágoras, página 344, párrafo D, del 2 al 5. No se olvide, Melanie, página Stephanus 344. De nuevo, a ver. ¿Del principio? Correcto. Bien. Protágoras, página 344 de Stephanus, párrafo de 2 al 5. Líneas del 2 al 5. Muy bien. Nicolás Vidal, díganos usted el siguiente ejercicio. Adelante, Nicolás. Bueno, sería República, página 538 Stephanus, párrafo B del 3 al 8. Líneas 3 al 8. Sí, línea del 3 al 8, sí. Muy bien, Vidal. Entonces, fíjense, esa es la idea. Pregunta al compañero en el chat, el compañero Miguel Chipana, que cuando se citan las traducciones de Gredos, ¿se utilizan también estas abreviaturas? Pues sí, vamos a ver enseguida eso, en el caso del manejo concreto de estas abreviaturas en las traducciones españolas. Entonces, fíjense, repetimos, tenemos el nombre de la obra con verde, el número de página en Stephanus correspondiente, el párrafo que puede ser A, B, C, D o E y finalmente las líneas a las que nos estamos refiriendo. Esto es en el caso de Platón. Veamos ahora un ejemplo concreto. Miren, en este caso nos va a ayudar Nicole. Dice Fedón, 250A1C1. ¿Qué significa esto, Nicole? El Fedro, perdón, el texto es el Fedro. 250 significa... La página. Siga entonces, ¿cómo sería? Página 250. No se olvide, página de Stephanus. Página de Stephanus 250. La línea 1. Antes de la línea, no se olvide. Línea 1. Y... Uy, la C no recuerdo, doctor. No se olvide, la A es el párrafo A. Del párrafo 1. No, el párrafo A, la línea 1, y el párrafo C, la línea 1. Correcto, hasta el párrafo C, línea 1. ¿No? Eso sí. Es. A ver, de nuevo, Nicole, nuevamente. Página 250 de Stephanus, del párrafo A de la primera línea hasta el párrafo C de la primera línea. Correcto, eso es exactamente lo que necesitamos. Entonces, revisamos ahora cómo funciona esto en una edición moderna. Entonces, fíjense todos, ahí está. Aquí le ha colocado de la A1, la B1, la C1. Fíjense, está la 5,
La 5. Le ha colocado 1, 2, 3, 4 solamente por razones de, digamos, de ilustración, pero generalmente se coloca solamente A1, luego la 5 y luego la 10 si es que hay 10. Luego se pasa a la B, la 5 y 10 si es que hay 10, ¿no? Entonces solo aparecen los 5, el 10, esos son los que aparecen. Bueno, miren, tenemos entonces un ejemplo acá del Fedro de Platón, como habíamos señalado. Encontramos entonces la línea, el párrafo A1, es decir, la página 250 de Stephanus. No es la página 250 de este libro, ojo. Por eso es importante decir página 250 de Stephanus, de la edición de Stephanus, la edición moderna de 1575. Por eso es importante decir página de Stephanus, porque en el texto este concreto puede ser que aquí tenga una página que sea la 400 o la 200 o la 20, pero no nos interesa la página del texto en concreto que tenemos en las manos, sino la paginación de Stephanus, de la edición. Por eso es importante decir página 250 de Stephanus, y eso puede estar en el texto, como les digo, en cualquier página, la 30, la 20, la 50, eso ya es asunto nuestro, pero es la 250 de Stephanus. El párrafo A, la línea 1, y fíjense, hasta la misma 250, párrafo C, línea 1. Encontramos también inmediatamente, miren, la referencia, el equivalente en la traducción. El texto en francés, ahí está la respuesta al compañero Miguel, lo mismo en español. Vamos a ver, está la traducción y se señala 250 y se supone que es la A1, la B empieza acá y la C, ¿no? Entonces, fíjense, ahí está el equivalente en la traducción. Y lo que también encontramos en las ediciones bilingües, cuando son edición y traducción, encontramos el llamado aparatus críticus, donde están todas las variantes del texto griego. Estas variantes no tiene sentido pasarlas al español porque son traducción del texto griego. Entonces, fíjense, esto son las variantes de línea por línea que puede haber encontrado el editor y que él ¿no? Consigna en su edición. Y luego arroja una traducción al francés, en este caso al francés. ¿Cómo es en el caso del español? Miren, he tomado el mismo texto del Fedro del 250 A1 al C1 en la traducción de Gredos, Madrid, justo lo que preguntaba el compañero. Y miren qué dice en ese texto, ¿no? Ese texto es muy interesante. A ver, Miguel, lea lo que dice el texto desde Pero hasta la C, de la 250 A1 a la C1. Adelante, Miguel. Buenas tardes, ¿se me escucha? Adelante, sí, se lo escucha bien. Ok, bueno, empiezo. Supongo que empieza desde el punto, ¿verdad? Correcto. Pero el acordarse de ellos, por los de aquí, no es asunto fácil para todo el mundo, ni para cuantos, fugazmente, vieron entonces las cosas de allí, ni para los que tuvieron la desdicha al caer de descarriarse en ciertas compañías hacia lo injusto, viniéndoles el olvido del sagrado espectáculo que otrora habían visto. Pocas hay, pues, que tengan suficiente memoria. Pero estas, cuando ven algo semejante a las de allí, se quedan como traspuestas, sin poder ser dueñas de sí mismas y sin saber qué es lo que les está pasando, al no percibirlo con propiedad. De la justicia, pues, y de la sensatez, y de cuanto hay de valioso para las almas, no queda resplandor alguno en las imitaciones que de aquí abajo, y solo con esfuerzo y a través de órganos poco claros les es dado a unos pocos, apoyándose en las imágenes, intuir el género de lo representado. Pero ver el fulgor de la belleza se pudo entonces, cuando con el coro de bienaventurados teníamos a la vista la divina y dichosa visión, al seguir nosotros el cortejo de Zeus y otros el de otros dioses, como iniciados que éramos en los misterios. Me saltó el Muy C, bien. ¿no? Pero, ¿o no? Hasta ahí está bien. Sí. Sí, está bien, está bien. Entonces, fíjense, imaginemos que entonces Miguel quiere citar en su ponencia, en su artículo, este pasaje de Platón. Entonces, lo que él tiene que hacer, en este caso he tomado la edición de Gredos porque trae la paginación Stephanus, por eso es importante. Cuando hemos visto la apología, ¿se acuerdan? También trae la paginación de Stephanus. Entonces, es importante porque él está haciendo referencia a este pedazo.
Supongamos que él quisiera referirse a 250A1, a 250B1, sería solamente hasta aquí, el pedazo que él se está refiriendo en su cita. Por eso la citación de las obras de Platón se hacen técnicamente siguiendo la edición de Stephanus y la de Barnett, ¿no? La de Barnett que agrega las líneas. Bueno, entonces encontramos ahí, fíjense, la referencia concreta. Es importante ahora, miren, señalar cómo está organizado la edición de Stephanus del llamado Corpus Platónico. Viene en 3 tomos, toda la obra de Platón editada por Stephanus en esos cuadernos grandes, gruesos, que tienen unas hojas gruesas y grandes, largas, que parecen antiguos libros de 1575, miren, viene en 3 volúmenes. En el primer volumen encontramos las obras de Platón, el Eutifrón, Apología, Critón, Fedón, hasta el Sofista. Y miren la secuencia. En el 2A empieza el Eutifrón hasta el 16A. En el 17A al 42 la Apología. Del 43 al 54 el Critón. Del 57 al 118 en A el Fedón. Del 121 al 31 el Teges. Del 32 al 39 Antera Estates. Del 42 al 210 el Teeteto y del 216 al 68 el Sofista. Entonces ustedes pueden ver aquí, fíjense, la correlación numérica en la paginación que hace Stephanus siguiendo este modelo de citación. Página de Stephanus, ¿no? Número tantos, párrafo número tantos, A, B, C, D correspondiente y la línea que le agrega Barnett. Barnett hace esa innovación. Entonces, es progresivo. Ahí podemos entender que la obra de, por ejemplo, el Fedón está de la 57A a la 118A. Y en ese, ¿no? 58, 59, 60, 61, 62, hasta la 118. Y en cada uno de los números A, B, C, D, A, B, C, D, línea 1 a la 5, a la 10, 1, 1 a la 10. Entonces, fíjense, es una cantidad de líneas que hay que citar. El volumen continúa con el Eutidemo y termina con el Ión. Miren que es en el 542b. El volumen 1 de las obras de Stephanus contiene estas obras con esta paginación. El volumen número siguiente, el 2, contiene en cambio el Filebo hasta la República y las leyes, pero empieza con otro sistema numérico. Miren, empieza con el 11, no continúa al volumen 1, sino que empieza desde el inicio. Del 11. ¿Por qué el 11A y no? ¿Y dónde está el 10, el 9, el 8? Esos son parte de la edición que escribe Stephanus, así que eso no se toma en cuenta. Directamente de la 11, el Filebo, a la 67, a la 67, del 70 a la 100, el Menón, y así. Miren la correlación. Llegamos a la República con el 327 y termina la República en el 621D, y en el 624 las leyes, que llega hasta el 992E con Epinomis, otra obra de Platón. Entonces, el volumen 2. Y finalmente llegamos hasta ahí con el volumen 3 en Platón, que contiene las, déjenme volver atrás, las páginas dedicadas a las cartas de Platón, ¿no? Algunas obras, como el Timeo, igual, el volumen 3 empieza desde el 17, continúa con el Critias, el Parménides y las cartas de Platón, que ocupan del 309 al 363. Y el 364, un diálogo apócrifo de Platón llamado Axioco, y termina con otras obras apócrifas con las definiciones en el 416A. Entonces, todo esto es la obra completa de Platón en 3 volúmenes en la edición de Stephanus. Y ahí está la correlación de la paginación para darnos cuenta cómo corren estas líneas dentro de esas obras de Platón mencionadas. Bueno, hasta aquí. ¿Alguna duda, alguna pregunta antes de proseguir? Entonces, si no hay dudas, no hay preguntas, veamos qué sucede ahora en el caso de Aristóteles. ¿Cómo citamos las obras de Aristóteles? En el caso de Aristóteles hay que tener en cuenta. Adelante, don Juan. Perdón, doctor. Estrictamente en eso de Stephanus es lo que se maneja este tipo de índice, podría llamarse. Correcto. Stephanus, la edición de Stephanus. Me refiero a que
Sí. La edición de Stephanus exclusivamente vale para Platón, no para otros autores. Ah, ya estaba confundido. Yo hice relación con lo de Kirk and Raven, que la A era, por ejemplo, testimonio. ¿No es Correcto, cierto? don Juan. Así es. Gracias, A era, doctor, ya entiendo. ¿se acuerda que A era testimonio, buena observación, B era fragmentos y C los casos dudosos? Esa es la edición de Kirk y Raven a todos los fragmentos de los presocráticos, ¿no? De los famosos, perdón, de Diels-Krantz, la edición alemana de Diels-Krantz. Y Kirk y Raven toman la edición de Diels-Krantz, los ingleses, pero la idea es que en el caso de los presocráticos nos basamos en Diels-Krantz, DK. Pero para la obra de Platón no tenemos, ahí no hay Diels-Krantz, ahí tenemos que a la edición de Enrique Stephanus y de Barnett, el famoso Barnett que agrega las líneas, ¿no? Le agrega líneas a la edición de Stephanus, pero Stephanus es la edición capital de 1575 que hasta el día de hoy es estándar en la investigación científica sobre la obra de Platón. Entonces, Stephanus para todos, repito, solamente Platón, ¿de acuerdo? Y solamente Diels-Krantz para los presocráticos, ¿no? Ahora veamos qué sucede, muy bien, qué sucede con Aristóteles. Aquí hay que tener en cuenta que Aristóteles tiene su propio sistema de citación. ¿Qué funciona con Aristóteles? La edición completa de Aristóteles sigue siendo la de un alemán llamado Immanuel Becker, de 1831. Por suerte, la obra de Becker está digitalizada en Google Books, pueden verla en internet gratis. ¿Cómo se cita las obras de Aristóteles? Se coloca, por ejemplo, Cat 2A15. Aquí hay que tener cuidado, es parecido a Platón, pero no tanto. Cat significa categorías de Aristóteles, el libro 1. La 2 es la página de Becker, por eso es importante decir página Becker, no simplemente página 2, sino página Becker, porque si es Aristóteles es Becker, si es Platón, Stephanus. Es la página Becker número 2. La columna A, aquí no es A párrafo, como en el caso de Stephanus, aquí es columna. Y la línea 15. ¿Por qué es columna? Porque la edición de Becker trae 2 columnas, no trae párrafos, ¿no? Y le llama a sus columnas A y B. En cambio, en la edición de Stephanus no se distribuye por columnas, sino por párrafos. Párrafo A del 1 al 10, párrafo B del 1 al 10, párrafo C del 1 al 10, pasen D, pasen y así. En cambio, en Aristóteles no es por párrafos, sino por columnas. Entonces, hay la columna A, la columna B, la columna A, la columna B. Entonces, tenemos en la columna A varias líneas, de la 1 incluso hasta la 35. Y en la columna B, de la 1 a la 35. Son largas líneas. Por eso en Aristóteles, mucho cuidado, no es párrafo, sino columnas. Solo tenemos 2 columnas. Los títulos, igual que en Platón, se abrevian en latín y la lista la encontramos en léxicos en alemán o en inglés. Bueno, veamos la lista de las obras de Aristóteles. Miren, los analíticos posteriores, ahí está, Anel, Post, las categorías Cat, el tratado acerca del cielo, Cael, la ética en Eudemo, la metafísica, poética, retórica, tópicos, top. Entonces tenemos ahí la lista de las obras de Aristóteles. Ahora bien, hagamos los ejercicios. En esta ocasión va a comenzar con los ejercicios Vanessa. Adelante, Vanessa, con el primer ejercicio. ¿Cómo interpretamos esto, Vanessa? ¿Puede comunicarse? Entonces, veamos esto con Miguel. ¿Cómo sería esto, Miguel? Miguel Chipana. Bueno, la referencia a la obra es las categorías. Estamos hablando de el primer número. ¿Este primer número cuál es? Es por columnas, ¿verdad? Sería la columna 10. Sería la página 10. La página 10. Vamos a volver. Vamos a hacer una
vamos a refrescar un poco la explicación. Ahí está. Tenemos entonces en verde categorías Aristóteles, con amarillo la página Becker número 2, la columna A, la línea 15. Entonces, ahora sí, Miguel. Ahora sí, entonces sí sería categorías, la página 10 en Becker, 10A en Becker, la columna de la 5 a la 10B y la línea 30. De nuevo, con calma. Primero, categorías. Después, página 10. ya. Luego las columnas. La 5 a la columna, 10. Columna 5 a la 10. pero ¿O no? fíjese, hay un guión al medio y está con otro color. Ah, espera. Sí, no, otra vez, perdón, ya entendí a lo que se refiere. Categorías, página 10, columna 5, Hasta hasta la página 10, B, hasta la página 10, pero de esa sección, B, columna, columna B correcto. y línea 30. Línea, así es. Entonces, miren, hay que aquí tener cuidado, ¿no? Categorías con amarillo, página 10, columna A, línea 5, hasta la misma página 10, columna B, línea 30. Así es, muy bien. Entonces, continuamos con el siguiente ejercicio. ¿Qué dice el siguiente? En este caso, veamos cómo le va en este ejercicio, Sergio. Sí, Adelante, Sergio. sí, hay que la obra es que no veo bien porque estoy con el celular, pero Cael, ya caer desde la obra bueno, apenas veo acerca del cielo. Ya, muy bien. Si aquí veo un 3, un después, no, eso no hay una página y la El columna. 3 sería Este es la obra, el libro, ¿no? el, Ya, el libro 3. Oh. correcto. Luego viene en amarillo la página y la columna B creo que dice, y la línea 8. Sí, pero ¿qué? Correcto. Ahora sí, de nuevo entonces. Ya, Caer es la obra que trata del cielo, me dijo, ¿no? Y es la tercera parte o libro 3, Correcto. no sé. Y la Libro página 3. es 299, la columna es la segunda, ¿no? B, y la línea 8, hasta ahí. Ya. Pero no se olvide, página Becker 299. Sí, página Becker, sí, Página está bien. Becker, ¿no? Y Ajá. columna B. Columna B. Columna Muy B, bien. sí, la segunda columna. Ya, está bien. Columna B. Entonces, veamos el siguiente ejercicio en este caso con, a ver, veamos con Carolina. Está bien, doctor. Acerca del alma, categoría de Aristóteles, libro primero. Primero, luego sería igual 1, doctor. Ya, en este caso tenemos la página del alma, sí. Libro 1, sección 1. ¿Ya? Ah, Está con color verde. Sección 1, verde, ya. sí. Luego viene lo siguiente. Página Becker 240, columna B, líneas 23 hasta el 27. Así es, ¿no? Tenemos entonces ahí las líneas además. Bueno, era la página 420, columna B. Muy bien. Entonces, sigamos con el siguiente ejercicio, Nicole. Adelante, Nicole. ¿Cómo leemos esta otra, Nicole?
em, Metafísica 4, página 1003, párrafo A, Columna de la A. línea, columna A, de la línea 21 hacia página B, 1004, columna B, hasta la línea 11. Correcto. Muy bien, Nicole. Excelente. Entonces, veamos el siguiente ejercicio. ¿Qué dice en este ejercicio Marco? ¿Cómo entendemos esta citación, Marco? Yo, doctor. Adelante, adelante. Bueno. Sería Ética Nicómaco, libro séptimo, página 1145, Becker, columna B, línea 20, a la página 1146, Becker, columna B, línea 12. Correcto, muy bien. Y Jocelyn, ¿cuál sería la lectura correcta de este último ejercicio? La obra sería Política, del libro octavo, página Becker número 1338, columna B, línea 13 hasta el 15. Excelente, excelente, Jocelyn. Entonces, ahí tenemos, fíjense, la lista de las obras de Aristóteles. No hay que confundir. En Aristóteles solamente hay columna A, columna B, nada más. Columna A, columna B, nada más. En cambio, en Platón es párrafo A, B, C, D, E. Párrafo A, B, C, D, E. En Aristóteles, columna A, columna B. Segunda diferencia, en Aristóteles es la página Becker. En Platón, página Estéfanos. Aristóteles, página Becker. Platón, página Estéfanos. Esas son las grandes diferencias entre estos dos. Así que ya se darán cuenta que no hay un sistema de citación uniforme que valga tanto para Platón como para Aristóteles, y tampoco, peor aún, un sistema de citación que valga para toda la literatura antigua, para todos los filósofos. No es así. Cada filósofo, cada pensador, cada poeta, cada escritor, cada literato, cada historiador, cada científico de la antigüedad, cada obra de cualquier autor de la antigüedad tiene su propio sistema de citación. La clave es descubrir quién es el editor, ¿no? Y cómo ese editor ha organizado el sistema de citación. Si ustedes ven la obra de, por ejemplo, de Epicuro, es otra cosa. En la obra de Epicuro hay otro editor, otro sistema. Ven la obra, por ejemplo, de los estoicos, otro editor, otro sistema. La obra de los escépticos, otro editor, otra historia. La obra de Plotino, otro editor, otro sistema de citación, otra paginación, etc. Entonces, cada autor de la antigüedad tiene su propio sistema. Si salimos de la filosofía y vamos a la poesía, Homero, otro sistema de citación. Hesiodo, otro sistema, ¿no? Y así podríamos ir entonces de un lado a otro y nos daríamos cuenta que cada autor tiene su propio sistema de citación. Si vamos a las obras de los filósofos llamados medievales, sucede el mismo fenómeno. Si llegamos a Kant, Hegel, es igual. El propio Heidegger, el propio Nietzsche, es igual. Tienen su propio sistema de edición, su propio sistema de citaciones, de citación, de acrónimos, de abreviaturas. Es decir, a cada filósofo, un editor o un sistema de citación. Esa es la moraleja, si ustedes quieren, de esta lección. Miren, veamos entonces español, ya hablando cómo se aplica esto en español, ¿no? De la editorial Gredos, de la Metafísica, libro cuarto, de la página 107, Becker, columna A, de la 1 a la 21. Entonces, ¿cómo
tenemos, fíjense, ahí está, la 100A, la 107A, ahí está la línea 1, y quiero citarla hasta la línea 21, que acaba aquí. Entonces, este es el pedazo que estoy citando, y a esto me estoy refiriendo cuando quiero citar en un documento, un artículo, o cuando leo en un libro que esta cita aparece. Esta es la forma técnica, científica de citar las obras de Platón y Aristóteles. Lo conveniente es, si utilizamos una traducción, que la traducción tenga la paginación de Stephanus o de Becker, si es Platón Aristóteles. Y si se trata de Plotino, la respectiva edición. Si es Epicuro, las respectivas. Si es Plotino, las respectivas, etcétera, ¿no? Entonces, esa es. Miren cómo funciona ahora esta lista de las obras del Corpus Aristotelicum de la numeración de Becker. Esta funciona así. En el caso de estas obras está organizado no por tomos, sino por áreas. El área como en Platón era 3 tomos, aquí son áreas. El área de la lógica cubre desde las categorías, ¿no? Entonces, fíjense, las categorías es la 1, página 1 Becker, columna A, hasta la 10, hasta la 15 B. Luego la 16 A de la interpretación. La 24, los primeros segundos analíticos, los tópicos, hasta la 164 A, donde empiezan las refutaciones sofísticas. El sector dedicado a la filosofía natural empieza en la 184A con la física, sigue con el caelo, la generación y corrupción, el universo, el alma, y llegamos a los pequeños tratados sobre la naturaleza, ¿no? Entonces, fíjense, ahí está la correlación de Becker. Continúa con la respiración, la historia de los mecánica, ¿no? Y fíjense, es increíble la obra de Aristóteles dedicada a la filosofía natural, a la física, a la biología, ¿no? Y a la meteorología. La lógica son apenas, miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6 escritos. La filosofía natural es una cantidad inmensa de la obra escrita de Aristóteles, ¿no? Aristóteles tiene más obra en física, en biología, que en cualquier cosa. Observamos el sector de la metafísica y solamente tenemos ahí una obra, la metafísica. Por eso se llama metafísica las obras, los libros que están colocados después de la física o de la llamada filosofía natural. La metafísica es los libros que están colocados después de la física, ¿no? Como cuando uno tiene una biblioteca y coloca libros en un estante y le dice, aquí están los libros que están detrás de los libros de la física. Eso es. Y tenemos el siguiente sector de la ética y política con la ética a Nicómaco, la 1094, y termina con los escritos sobre economía, la 1343, la llamada económica. Y luego el sector de la retórica y la poética con algunos tratados ahí de Aristóteles. Y finalmente tenemos un conjunto de obras de Aristóteles que no tienen la numeración de Becker. ¿Por qué razón? O bien porque Becker no las conoció, porque aparecieron recién, o porque simplemente no las tomó en cuenta. ¿Cuáles son esas obras? Son la Constitución de los Atenienses, es una obra de Aristóteles que se descubrió hace poco, hace unos buenos años, y se la tradujo. Y parece que Becker no conoció esta obra de Aristóteles, por eso no está en su listado, ni tiene la numeración, la paginación de Becker. Están estos fragmentos de Aristóteles, los diálogos de juventud, que se han logrado reconstruir algunos pedazos. El famoso diálogo sobre la filosofía de Aristóteles se perdió, solo hay fragmentos, y estos no tienen lastimosamente la numeración de Becker. También los tratados pseudo-aristotélicos, que se creen que eran de Aristóteles, pero en realidad no son de él, pero aparecieron colados es decir, adjuntados a su obra en la antigüedad, y por eso se le llama pseudo-aristotélicos. Están libros ahí sobre la manzana, por ejemplo, un libro muy chistoso sobre los castigos de Aristóteles a Alejandro Magno, ¿no? Porque recuerdan que Alejandro de niño fue educado por Aristóteles. Su padre lo envió, el padre de Alejandro Magno, Filipo de Macedonia, envió a que su hijo, ordenó que su hijo fuese educado por un sabio macedónico. Entonces tuvo una educación macedónica. Y Aristóteles se dedicó durante un par de años
a educar al gran emperador, futuro emperador Alejandro Magno. Bueno, ahí está entonces, fíjense, las obras de la citación de Becker en Aristóteles. Eso es todo, así que les agradezco su atención y abrimos entonces para preguntas, comentarios, dudas, repeticiones. Adelante. ¿Hay alguna duda, algún comentario, alguna curiosidad? Perdón, doctor. Sí. Mire, a mí me resulta siempre un poco difícil asimilar tan pronto. Por favor, ¿esto nos va a llegar mediante algún video, alguna forma que podamos tener guardado en nuestro, ¿cómo se llama esto? En nuestro celular, digamos? Correcto. Vamos a terminar la conferencia y voy a subir todo el material a YouTube, así que ahí van a poder ustedes tranquilamente descargar el material, verlo cuantas veces quieran por internet, no hay ningún problema. Gracias, doctor, gracias. Bueno, entonces, ¿algún otro comentario?